Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar analizando diferentes aspectos de la literatura judía y de personajes que forman parte de la historia del pueblo judío, aunque en algunas ocasiones son personajes controversiales. Y en este podcast vamos a hablar de la figura de Shaul de Tarso. Shaul es lo que llaman en castellano Pablo, y de acuerdo a la iglesia le llaman San Pablo. Pero su nombre en hebreo, Shaul, que a la vez es el mismo nombre que Saúl, recordemos al primer rey de Israel llamado Saúl, el nombre de Pablo realmente es el mismo. El problema es que cuando han hecho traducciones del lenguaje original de Shaul o Saúl en castellano, por alguna otra razón le han puesto Pablo. Pero el hecho es que, hablando un poquito acerca de este personaje, él mismo admite en alguna de sus cartas y específicamente aclara su lugar de procedencia. Es un judío de la diáspora del mundo helenista griego, con una mentalidad diferente a los judíos de Jerusalén, porque él es de Tarso, una ciudad realmente helenizada y con una fuerte presencia de griega. Así que aquí tenemos que es muy probable que su educación también envolviera aspectos importantes relacionados, por supuesto, con la cultura de su alrededor. Y en cuanto a su educación judía, él mismo admite de que fue un seguidor del rabino Gamaliel. Gamaliel, realmente uno de los grandes sabios del pueblo judío. Pablo mismo dice que él es fariseo, hijo de fariseos, que estudió con este gran rabí, que era miembro del Sanedrín, el rabí Gamaliel. Aclaramos este aspecto. Hay que apuntar de que Pablo o Shaul afirma de que en un determinado momento él comienza a hostigar a aquellos judíos que creen que Jesús o Yeshua es el Mesías, y se nos dice de que pues se oponía fuertemente a este movimiento. De hecho, hay un viaje que él realiza hacia Damasco, en Siria, donde había una comunidad judía muy importante, y al parecer allí había una comunidad también de algunos, quizás muy pequeña, de estos judíos que creían en Jesús como el Mesías, y Pablo parece que va allí de alguna manera para tratar de oponerse a este movimiento. Y se nos dice que durante la travesía tiene una experiencia que cambia su visión totalmente, que cambia su vida completamente. Se dice de que ve o escucha una visión, escucha la voz de Jesús que le dice que por qué le persigue y le da una serie de instrucciones. El asunto es que Pablo se queda ciego y entonces Jesús, supuestamente esta voz le dice de que vaya a la ciudad, contacte con un determinado judío, que esta persona lo va a sanar. Efectivamente así lo hace, y aquí como que cambia la vida de Pablo. E inmediatamente le encontramos que de perseguidor se convierte en un predicador, si usamos el término, un predicador ferviente, en este caso de anunciando a Jesús, en este caso como judío. Porque otra vez recordemos que Pablo, siendo judío, fariseo, pues lo que enseñaba era judaísmo. Lo que pasa es que ahora simplemente comienza a proclamar que otro judío, Jesús o Yeshua, era el Mesías de Israel. El asunto es que de repente encontramos a Pablo que anda, ya inmediatamente el texto nos dice de que comienza una serie de campañas y predicando, y de momento como que lo encontramos casi que con cierta supervisión en Damasco, pero recordemos que la directiva del movimiento estaba en Jerusalén, y Pablo anda predicando y anunciando, y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿qué anda predicando Pablo? ¿Qué anda anunciando Pablo? Si nunca conoció a Jesús ni aprendió nada directamente de él. Entonces lo interesante es que él en su momento al parecer se va a predicar, parece, a las personas no judíos que viven en, o sea, los idumeos al parecer, y allí como que le va mal y tiene que marcharse, y luego regresa hacia Damasco al parecer, regresa nuevamente entonces en un viaje hacia Jerusalén, porque él tiene que buscar ahora la legitimación de los que están al frente del movimiento. O sea que él no puede andar por ahí como diciendo por su cuenta, cuando hay un movimiento establecido en Jerusalén, donde al parecer hay un grupo de, por supuesto, los seguidores de Jesús, con Santiago, Jacob Sadik, como le llaman, Santiago, el hermano de Jesús, que es el que está al frente del movimiento. Y Pablo tiene que ir ahora a Jerusalén a buscar la legitimación
por parte de los miembros en este caso, que están al frente o continúan con la enseñanza de Jesús. Sucede entonces de que así lo hace efectivamente. Él habla de cómo tiene toda esta visión y que anda pues anunciando un mensaje a los no judíos. Y hay una serie de relatos que luego se siguen narrando en los textos. Lo interesante es de que hasta este momento hay que recordar que estamos hablando de un movimiento judío dentro del judaísmo, que la única diferencia que hay entre los seguidores de Jesús y los demás judíos es simplemente que ellos creen que Jesús es el Mesías y que un día va a regresar, que ha resucitado. Pero de ahí en fuera son judíos observantes de la ley, observantes de la Torá. Y además recordemos que tampoco era un único movimiento. Al mismo tiempo habían otros movimientos judíos que creían que su rabino también era el Mesías. Entonces tenemos aquí diferentes grupos, cada cual anunciando a su rabino como un Mesías. Entonces, por tanto, el grupo de seguidores de Jesús era otro más de aquellos grupos judíos de la época que creían en su momento que su maestro pues era el Mesías de Israel. Hoy el hecho es que cuando Pablo entra a formar parte del movimiento, todo cambia radicalmente. Porque si este movimiento todavía estaba dentro del judaísmo y con pequeña variación en cuanto a creencia, simplemente quién era el Mesías o no, con Pablo la situación cambia porque entonces comienza a entrar no judíos dentro del movimiento. Y el hecho es de que en un comienzo los que querían formar parte del movimiento tenían que convertirse al judaísmo, tenían que observar la Torá, tenían que observar la ley, tenían que observar todo hasta ese momento. Pero cuando Pablo viene al movimiento dice no, los no judíos no tienen que observar la Torá, no tienen que observar la ley, no tienen que circuncidarse, y para ellos no hay tal exigencia. Se crean diferentes conflictos. Efectivamente, el concilio de Jerusalén, que se celebra en el año 50 aproximadamente, 49-50, decide que tiene razón. Allí Santiago, que está al frente, se levanta y busca en la Torá la explicación, en este caso jurídica, para validar la entrada de los no judíos al movimiento. ¿Y qué hace Santiago? Simplemente utiliza el texto de la Torá para buscar las leyes de extranjería de aquellos no judíos que en este caso se les permitiese vivir en el territorio de Israel. Son las leyes entonces que aplica a los no judíos que quieren entrar al movimiento de seguidores de Jesús como el Mesías. Por tanto, aquí se da validez a los no judíos. Recordemos que no es que Pablo esté entrando a los no judíos a la sinagoga o al movimiento como tal. Los no judíos estaban desde hace mucho tiempo en la sinagoga. Lo que sucede es que no se convertían al judaísmo por diferentes motivos. Entre ellos podría haber sido la circuncisión. Pero el asunto es que Pablo lo que da es validez a ellos dentro del movimiento. Porque si son gente que al parecer pues iban a la sinagoga, se sentían atraídos a las prácticas judías, quizás contribuían con su dinero, etcétera, pero como tal no eran judíos. Y Pablo lo que hace aquí ahora es darle validez y por supuesto empieza a atraer gente dentro del movimiento. Y tenemos entonces a un grupo de un mismo movimiento, unos que son judíos y otros que son gentiles, o sea, de la gente no judía que acepta a Jesús como el Salvador. Pero el asunto es que Pablo sigue revolucionando todavía más el movimiento. Hay una serie de enseñanzas suyas que podrían parecer contradictorias, que algunos, por supuesto, hay diferentes opiniones acerca del significado de las enseñanzas de Pablo. Algunos dicen de que todas sus enseñanzas se pueden explicar de acuerdo a la ley judía sin ningún problema. Otros dicen no, lo que enseñó realmente rompía con las tradiciones de la ley de Israel y con la enseñanza de Jesús. Recordemos que algunas de las cosas que Pablo implementa no son cosas que había enseñado Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús, recordemos ese aspecto. Y el hecho es de, por ejemplo, un Jesús que todo el tiempo estaba enfatizando la importancia de la observancia de la ley. Pablo dice ahora a los no judíos, no hay que observar la Torá, ustedes no tienen que observar en ninguna de estas leyes de dieta alimentaria. Simplemente si creen en Jesús y realizan obras, es suficiente. Y de hecho es así, lo que se llama las leyes de Noé, o sea que no tienen requerimiento para los que no son judíos, no necesitan en este caso observar la Torá. Y de hecho esa es la misma decisión jurídica que se sigue hoy mismo en el judaísmo. En el judaísmo presente,
pues simplemente el que no es judío observa lo que llaman las leyes de Noé, o requerimientos mínimos de buena conducta, de no asesinar, etcétera, etcétera, y simplemente se piensa igual de que está bien con Dios. Por lo tanto, es muy interesante estos aspectos que mencionamos. Pero el hecho es también de que siguen divisiones internas dentro del movimiento, y vamos a tener de que hay determinados aspectos que Pablo enfatiza, como que solamente la fe en Jesús como que es solamente necesario para salvar a la persona. Y aquí vamos a tener de que incluso con el tiempo se van a crear diferentes conflictos, porque los que son judíos dentro del movimiento solamente podrían casarse con judíos, y esto va a causar matrimonios también mixtos, problemas a la hora de aplicar la ley, la Torá. Y vamos a tener entonces de que poco a poco este movimiento se va independizando. Y aunque hay que decir que Pablo todo el tiempo observó la ley, la Torá, porque siempre fue judío, pero sentó las bases para un movimiento que se expandió más tarde y que llegó a convertirse en una religión independiente, y en un comienzo incluso durante mucho tiempo enemiga y perseguidora incluso de los judíos. Lo interesante de esto también que apuntar es que, por supuesto, se mantiene este movimiento en Jerusalén con Santiago y los demás, pero cuando este movimiento en Jerusalén se desvanece, la forma de cristianismo que permanece es la forma, en este caso, de acuerdo a la enseñanza de Pablo para con los no judíos. Y al final, tanto judío como no judío, pues entonces desechan, en este caso, la ley, la Torá, y sencillamente pues se han independizado como una nueva religión, una nueva creencia. Y tenemos el caso incluso de que más tarde teólogos y pensadores de la iglesia, como Martín Lutero, llegaron al punto de decir de que si en un comienzo la iglesia establecía que la fe y las obras eran importantes para la salvación, Martín Lutero, incluso más tarde con los movimientos protestantes, llegó a afirmar que la fe era lo único suficiente, y que la fe sola, sin obras, justificaba, salvaba y era lo más importante. Por tanto, aquí vemos incluso otra transformación radical de este tipo de pensamiento. Lo interesante es que otra vez hubieron diferentes conflictos internos, y el asunto es que también hay diferentes teorías del por qué Pablo toma esta decisión. Hay una leyenda, si podríamos llamarla, una tradición interna dentro del judaísmo que afirma que Pablo, o Shaul, recordemos que era un fariseo. La pregunta es cómo un fariseo está trabajando con los saduceos para ir a perseguir técnicamente a los discípulos de Jesús, que son también fariseos, en Damasco, porque había conflicto entre fariseos y saduceos en aquella época. Y encontramos que Pablo dice el texto en los evangelios, que en el Nuevo Testamento, que Pablo está con cartas del sumo sacerdote para ir a perseguir a los seguidores a estos judíos en Damasco. Y no digo cristianos porque no había cristianos. Pablo no podía perseguir a otra gente que no era de su propia religión. Y si él era judío fariseo, estaba persiguiendo a otros judíos fariseos. El hecho es de que hay una teoría que dice, o una leyenda interna que dice, que Pablo al parecer estaba comprometido para casarse con la hija del sumo sacerdote. Ella lo dejó, y Pablo, en venganza, decide entonces pasarse, como dice el dicho, al otro bando, como dice la historia. Y entonces es como más tarde entonces se pasa al bando de los seguidores de Jesús. Es toda una leyenda interna que hay dentro del mundo judío. También entonces podemos aclarar de que precisamente fue esta figura el que sentó las bases, ya mencioné, para que más tarde este movimiento se independizase y que se alejase completamente tanto de las enseñanzas primarias de Jesús, siendo un judío observante y devoto de la Torá, y de los primeros discípulos, para que más tarde otra vez se convirtiese en un movimiento con su propia identidad, con sus propios ritos, con sus propias creencias e interpretaciones, hasta el día de hoy, que tenemos diferentes comunidades cristianas y cada cual con su propia interpretación de los textos, y que otra vez es muy interesante porque se convirtió en una religión universal. En un próximo podcast vamos a comentar sobre quiénes eran los fariseos, o prushim, que es el término en hebreo, y quiénes eran los saduceos, sadukim, el término en hebreo, y los eshechim,
los esenios. Y vamos a hablar también de la secta de estos judíos del Mar Muerto. Hasta aquí con este podcast. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo.